Entonces, partiendo de que entonces IP5 es igual a I2 menos I1, tomando en cuenta las otras ecuaciones que ya mencioné y despejándolas para I2 y I1, tenemos que esto sería IA entre 1 más E a la menos V de entre VT menos IA entre 1 más E a la VD entre VT. Por lo tanto, sacando factor común, tendríamos que IA por 1 entre 1 más E a la menos VD entre VT menos 1 sobre 1 más E a la VD entre VT. Listo. Tenemos esto aquí. Si sigo haciendo álgebra, me doy cuenta que esto de aquí adentro es lo mismo que decir 1 entre E a la VD entre VT. ¿Cierto? ¿Lo ven? Por el mismo tema al menos que trabajamos ahora. Entonces esto me quedaría IB5 es igual a IA entre 1 sobre un negativo, que es de este menos, más E a la VD entre VT sobre 1 más E a la VD entre VT. Ok, entonces teníamos este resultado. Este resultado sale de pues tomar en cuenta que esto es lo mismo que esto y pues si lo dan cuenta tengo 1 sobre 1 más 1 sobre E a la VD entre VT. Si homogenizo esto, que sería este término de aquí, ¿verdad? Me daría E a la VD entre VT sobre 1 más E a la VD entre VT. Y vean que ahora este factor es el mismo factor que este. Entonces, por eso lo puse abajo. Y arriba me quedaría E menos E a la VD menos VT. Perdón, E a la VD sobre VT. Y el menos 1 de aquí es el menos 1 de aquí. Así obtendremos lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si la corriente, si V más es más grande que V menos, V diferencial es positivo, y si V menos es más grande que V más, V diferencial es negativo. Lo que genera que si esta corriente vale todo esto, la corriente que vale por aquí, que pasa por aquí, es beta veces IV5. Ahora, si V más es mayor que V menos, la corriente que pasa por aquí, este VD es positivo, entonces esta corriente va a tener un valor en el cual eh, pues sea prácticamente IA. Entonces, si IB5 es prácticamente IA, entonces toda la corriente que viene de esta fuente va a querer irse por IB5 porque tiene que cumplirse esta relación. Y si la corriente IB5 es prácticamente IA, entonces el transistor va a querer jalar al menos los 100 microamperes, que es exactamente lo mismo que pasa por IB. Como resultado tenemos que a esta parte no le llega corriente, porque como toda la corriente aquí tiene que ser aproximadamente esto o más,
Y lo único que le queda al circuito es entregarle todo lo que tenga aquí. Entonces, nada, se va hacia Q6, por lo tanto, Q6 está en corte. Cuando V más es mayor que V menos, V6 está en corte. Corte, le podemos llamar off. Está off. Es decir, por aquí no baja corriente. Ahora, voy a volver a resumir eso aquí. Cuando V más es mayor que V menos, Q6 se encuentra en off. Ahora, si V menos es más grande que V más, lo que va a pasar es que la corriente IV5 va a ser aproximadamente cero. Si la corriente IV5 es aproximadamente cero, este transistor está en corte. Si este transistor está en corte, toda esta corriente constante va a entrar en Q6. Por lo tanto, Q6 va a estar en saturación y por lo tanto el transistor está encendido. Moraleja de la historia. Al final, este transistor de aquí, el que llamamos de colector abierto, se comporta como un switch. Como un switch que depende de si V más es mayor que V menos, el switch está off, y si V menos es mayor que V más, el switch está on. Así es como funciona. Y pues aquí para arriba podría uno conectarle lo que sea. Por eso viene RL carga e incluso podrías conectarle la alimentación que sea diferente a la alimentación del amplificador. Ese es en resumen cómo funcionan los amplificadores de colector abierto. Entonces, siempre tengan en mente que cuando hablen de un comparador, un circuito LM339, un circuito LM311, son colectores abiertos. Entonces, no van a poner ni 5 volts ni menos 5 volts en la salida, sino van a abrir o cerrar el switch. Otra vez, hay amplificadores que son para únicamente ser comparadores, como estos dos que ya he mencionado demasiado, pero eso no implica que amplificadores de uso general también puedan ser comparadores. Entonces, no piensen que porque están en el capítulo de comparadores, todos son de colector abierto o todos son de uso general. Tienen que aprender a diferenciar en cuál están trabajando y siempre hacer, en el caso del colector abierto, un análisis de cuándo el switch está en on y cuando el switch está en off, y cuando es uno de uso general, hay que analizar según las entradas, ver cuál va a ser la salida saturada. Esa es la gran diferencia. Entonces ya conocemos dos circuitos con amplificadores diferenciales que son diferentes, que cumplen la misma función, pero la hacen de manera distinta. Entonces eso va a afectar mucho los circuitos que yo pueda conectar en las siguientes etapas a la salida. Eso sería.